Bueno, le damos también la bienvenida a Alfredo Sandoval, que está manejando desde hace algún tiempo un programa que tiene que ver mucho con el anime y una tendencia bastante peculiar. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto estar aquí esta tarde, estoy muy feliz, muy feliz, sí, emocionado. Emocionado para nosotros también, Alfredo, y muy interesante lo que estás haciendo. La inteligencia artificial en el cine, en la producción audiovisual. Bueno, antes un brevísimo comentario. ¿Qué te pareció este video del plagio que se está haciendo en México? El plagio. De hecho, eso es uno de los temas que toca hablar hoy día, porque si bien hay muchos cambios que se vienen con la inteligencia artificial, el primer paso, y eso es que ahorita ningún país tiene una legislación muy clara, es el tema de qué es lo que pasa con el contenido creado por inteligencia artificial y hasta dónde se considera plagio contenido original. Entonces, eso es lo interesante. ¿Qué me pareció el video? Pues está mal. De todas formas, está mal. Es que no puede llegar a ser tan evidente, tan copiado uno palabra por palabra. Es decir, no sé si estos señores que hicieron el video allí en México pensaron que Bolivia es una isla remota que no tiene acceso al planeta y que nadie se va a dar cuenta. No sé. Y eso es uno de los temas. O sea, ahora todo está tan globalizado. Es imposible que no se den cuenta que un contenido es calca de otro. Entonces, va a pasar y va a seguir pasando. Ha habido problemas, tú que estás manejando el tema del anime, ha habido problemas con Disney inclusive, ¿no? El Rey León, por ejemplo, que se dice que ha tenido una raíz en una producción oriental que tiene que ver con una historia demasiado similar también, ¿no es cierto? Sí, tenemos varios temas, inclusive de lo último que ocurre aquí, de ciertas portadas de libros que son como que portadas de anime. Eso también ocurre. Claro. Y hay que tener en cuenta, o sea, la inteligencia artificial lo único que va a llegar a hacer es agarrar el contenido que está disponible ahorita y como que cortarlo en relación a lo que un ser humano le pida. Y eso es creo que el centro del asunto, que al final los seres humanos vamos a seguir plagiando porque de alguna forma tenemos que dibujar muy bien la cancha. Y ahora nuestras leyes de propiedad intelectual, no solo las bolivianas, sino las de todo el mundo, están realmente supeditadas a corporaciones gigantescas que manejan esa propiedad intelectual. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de que muchas de esas propiedades se van renovando. Ejemplo, Rey León, que Disney no va a dejar de soltar los derechos nunca. Entonces son cosas muy, Él ya se impuso, Disney ya se impuso y nunca va a ser un plagio, digamos. Hace poquito salió Ed Sheeran también de un escándalo muy parecido. Son líneas muy delgadas, muy sensibles, que algún rato van a pasar para el otro lado, tal vez. Pero mientras esto ocurra, la inteligencia artificial entra en tela de juicio. Muchísimas gracias a Alfredo Sandoval, parte de Ready Player Geek, un programa muy, digamos, específico sobre esta materia, que obviamente le vamos a exprimir al máximo en nuestro programa de hoy. Harald, la inteligencia artificial en el mundo del arte, especialmente el mundo audiovisual, ahora con la creación de tantos recursos que te permiten incluso hacer videos a partir de una orden textual, una orden de voz. ¿Cómo entendemos esta realidad que es tan compleja? Bueno, en realidad este es uno de los temas más polémicos en este momento, ¿no? El tema de la producción audiovisual. Ya habíamos hablado un poquito de lo que es la producción de audio, pero creo que lo más preocupante va a ser la producción de video o de imagen, ¿no? En este caso específicamente fotografía, por ejemplo. Ayer estaba revisando algunos artículos al respecto y te cuento que ya la inteligencia artificial está muy avanzada porque tú tienes la posibilidad de meter el prompt solamente en texto, no necesitas darle mayores informaciones y ya te genera prácticamente un corto. Hablamos de un video, por ejemplo, de 1 a 4 minutos. Esto ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, está ahí. Y ha generado mucha polémica, o sea, polémica de la buena, obviamente, pero ya habrá que ver cómo lo utilizan. El lanzamiento de la nueva plataforma de Adobe. Tú sabes que Adobe es una de las empresas más grandes de producción audiovisual. Y ya ha lanzado su plataforma de inteligencia artificial. Entonces se espera que esta sea una de las plataformas punteras en lo que va a ser la producción audiovisual y que te va a generar la duda de si es o no es producido por inteligencia artificial. Y a esto nos retrotraemos, como te decía, ese pequeño corto de 10 minutos, si no me equivoco,
¿qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Los delitos van a ser reales o no? ¿Los videos van a servir de elemento probatorio o no? ¿Vamos a poder tener un video de Oscar, no sé, asaltando el banco cuando Oscar está en el programa en vivo? Son cosas que ya están en tela de juicio. Y como decía Alfredo, creo que es bastante delicado, ¿no? Ya la Unión Europea, como punto aparte, ya ha puesto cartas en el asunto. Por ejemplo, estábamos conversando contigo el día de ayer. Ajá. Google ya ha entrado al ruedo, claro, a través del lanzamiento oficial en el Google I.O. la anterior semana de lo que es BART, la competencia de ChatGPT y Bing. Exacto. Claro. Pero en Europa no está disponible, siendo que es una potencia en tecnología, claro, también. ¿Y por qué? Cabalmente porque primero tienen que revisar todos los términos bajo los cuales el usuario va a poder acceder a esta inteligencia artificial. Cosa que, por ejemplo, en Bolivia no pasa. Claro. Imagínate, hoy en día, y lo va a corroborar Alfredo, hacer un video, como lo ha mencionado Harald, puede llegar a ser incluso cuestión de minutos. Antes, si hablamos de anime, la producción, por ejemplo, de un cortometraje o un capítulo de dibujos animados como Heidi, por ejemplo, impulsaba mucho trabajo, mucha gente y mucho esfuerzo. Hoy he visto algunas páginas que pones un dibujo, digamos, estándar y puedes hacer que el dibujo adquiera vida, cuente historias, haga historias. Estamos en una dimensión totalmente increíble, pero que puede tener también un ala bastante sensible, que es como un ave que ya no se le pueda agarrar ni controlar. O sea, hay mucho que también se está hablando del tema, y uno, hay que ser cautos porque cualquier tipo de tecnología o técnica nueva siempre tiene sus pérdidas, sí, ¿verdad? Uno, es mucho el debate sobre qué va a pasar con todos los, o sea, hablando de animación, anime en general, digamos, qué va a pasar con todos los animadores, qué va a pasar con toda la gente que hace este tipo de contenido, que trabaja, no sé, de dibujante, de panelista, de lo que sea en estas producciones. Y inclusive va hasta los escritores y productores, realizadores. Hay cortos, como dice Harald, que no solo han sido creados con la inteligencia artificial, sino que hay uno en particular, por ejemplo, donde la inteligencia artificial escribe el guión y dirige el corto. O sea, le piden prompts de, che, ¿dónde debería colocar la cámara? ¿Cómo debería yo decirle a este actor que entone? Claro. Etcétera, etcétera. Y si bien no va a ganar un Oscar pronto, claro, ya son actividades que eran técnicamente humanas. Claro. No es una gran producción. A lo que me voy es, va a cambiar la técnica, eso es inevitable, pero tenemos que seguir utilizando hasta que gane conciencia. Sí. La inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, en el intermedio depende mucho de cómo lo sigan utilizando los seres humanos, porque no es que vayamos a tener a un Guillermo del Toro computadora. No va a pasar, no vamos a tener un Hayao Miyazaki que sea computadora. Sí. Vamos a tener gente que empiece a utilizar estas herramientas para crear otro tipo de contenido. Claro. De las cosas más interesantes que yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, son aplicaciones prácticas que decían, por ejemplo, los hermanos Cohen decían que tú vas a poder en un momento llegar a tu casa y decirle, che, Bing, Siri o lo que sea, quiero una película con Marilyn Monroe donde yo sea el protagonista principal. Claro, y hable de vacaciones, por decirte. Exacto, o un romance de verano con ella. Técnicamente la tecnología en algún momento te lo permitiría, tú poder ver esa película siendo tú el personaje. Podrías pedir eso. Ahora, ahí hay varios como que detalles sobre esta técnica. Claro. Tú podrías pedir esto, pero el tema del cine en general y la técnica del cine como la conocemos y entendemos ahorita va de que sea una experiencia inmersiva que te desconecte un poco de la vida. Entonces, no sé qué tan factible va a ser. O sea, porque si tú dices, tendría harto sentido, yo lo disfrutaría, pero probablemente como producto final la gente no lo vaya a llegar a consumir. Sí. Pero si hay otras cosas, por ejemplo, como que plantea el libro Ready Player One, que tú le puedes decir, ok, vas a combinar este tema de la película y me la vas a hacer experimentar a mí, pero en realidad virtual. Claro. Yo ahí actuando como el personaje. Eso estaría mucho más interesante. Entonces, depende mucho qué tan comercial vaya a ser esta experiencia inmersiva, porque lo que tenemos ahorita es bien técnico, o sea, es bien de sentido laboral. O sea, yo puedo tener un guión, puedo decirle que me busque referencias, puedo decir que me busque imágenes de apoyo, yo puedo decir que me haga toda la escaleta del programa de radio.
pero al final la impostación, la puesta en escena, todo el trabajo que incluye detrás, eso ya es tema de los humanos. Y eso mismo va a pasar con las películas. O sea, porque lo que tenemos ahorita es que la inteligencia artificial no llega con la tecnología que tenemos actualmente, probablemente de aquí a un tiempo. Y muy rápido sí vaya a llegar a podernos dar algo de extrema calidad. Pero en el intermedio es más preocuparnos nosotros como la gente que está viviendo este cambio, de aprender a utilizar lo mejor posible estas herramientas. Esa es la clave. Claro. Ya sea animación, ya sea cine, ya sea corto, lo que sea, es el trabajo de la inteligencia artificial va a ser tan bueno como lo que nosotros le pidamos. Claro, pero lo más estremecedor es que hay ejemplos ya reales que actualmente se van viviendo. Yo estoy revisando, no sé qué te parece, Alfredo, Harald, el hecho de la practicidad que acabas de mencionar de la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Una persona, un papá, vio que el niño suyo hizo un acto, si vale el término, de hurto, ¿no? Un tema muy complicado para el crecimiento de un niño. Y entonces hizo la inteligencia artificial para que le haga un cuento donde el personaje aprenda la lección de que no se debe robar, por decirte algo. Y te lo hace, el cuentito, y el padre se lo lee. O el otro caso que acabas de mencionar, de imágenes, cuando una persona es despedida de su trabajo y genera una historia con imágenes de archivo, con perfiles de personajes, para que te cuenten una historia de superación, de cómo una persona en esta condición puede llegar a sobreponerse, superarse y superar el momento de bajón, si vale el término, de haber sido echado de su trabajo. Eso ya existe y eso me estremece. Y tienen los dos lados. De hecho, ya, o sea, uno de los primeros usos que se ha dado de inteligencia artificial antes de que esté completamente abierta era la creación de deepfakes. No sé si han hablado algo de deepfakes en este ciclo, pero sí es escalofriante. O sea, es lo que decía Harold, el poder que le pongan tu cara a alguien que está robando un banco o que te pongan en un video pornográfico. Puede ocurrir. Claro. Y eso, y inclusive en otros países a ciertos legisladores. Han hecho el cuento del tío con eso, por ejemplo. Exactamente. Entonces, las formas de fraude, de hurto, de plagio, siempre están. La cosa es cómo nosotros le damos la vuelta, las utilizamos. Y ahora, pucha, es mucho más terrible porque sí nos toca aprender a identificar otras cosas que hasta ahorita eran simplemente teóricas. Claro. Ahora, está bueno, ya volviendo al tema de técnica, porque esto sí ahorra los tiempos de producción terriblemente. O sea, lo que más cuesta en animación es justamente el hecho de capturar las imágenes y como que pegarlas todas. Sí. Y es un proceso que para una serie de televisión de 20 minutos, más o menos tarda 6 meses. Claro. Para un capítulo. Sí. Entonces, ahora esos tiempos se van a acortar totalmente, dramáticamente. Y bueno, es gracias a la inteligencia artificial. Claro. Y eso no solo va a repercutir en el anime como tal, sino en la misma industria del cine. O sea, ya en vez de necesitar un equipo de 60 animadores, vas a necesitar probablemente unas 10 personas, con suerte. Claro, o 2 super máquinas y listo, ¿no? Y eso te trae a colación el problema vigente, ¿no? Que están en Estados Unidos, en Hollywood, los guionistas están en huelga porque primero se consideran que ya están disminuidos, ¿no? O sea, que no importaran. Y segundo, he escuchado que también están preocupados por el tema de que los vayan a reemplazar por inteligencia artificial. Pero claro. Porque en el análisis que hacía este medio de comunicación, decían, actualmente el cine está basado prácticamente en los remakes o en recontar una historia camuflándola con otro nombre, que ya no es el remake precisamente. Y lo que te da la inteligencia artificial, entre comillas, sería la posibilidad de hacer un refresco de tu creatividad. Lo que tú puedes decirle, bueno, si eres un o tomar lo mejor de tu creatividad, ordenarlo. Créame un guión en base a estas 5 películas que hable sobre una nueva película, mezclando los 5 tópicos, y te va a crear algo nuevo, totalmente nuevo, y ya tú puedes desarrollar, ¿no? Entonces ahí ese es bastante importante lo que decía Alfredo. Es una herramienta, o sea, la idea no es plagiar, es una herramienta que te va a ayudar. Todos tenemos en algún momento bloqueo creativo, ¿no? En tu profesión en la que tienes un bloqueo creativo. Y la idea de poder utilizar la inteligencia artificial es esa, o sea, es un asistente. Pero obviamente... ¿Cómo lo usas? Claro, va a haber gente que lo va a utilizar para cosas malas, ¿no? O cosas más prácticas, si vale el término. Eso de hacer el guión, Alfredo, Harald, ya está. Yo he visto cómo puedes generar los capítulos nuevos de Game of Thrones, por ejemplo. El guión así en detalle
que ya está generado, está en el internet, y lo único que tendrías que hacer es empezar a filmar. Incluso lo que has dicho, hay tomas del estilo de Game of Thrones de las cámaras para que un director que nunca ha visto Game of Thrones haga Game of Thrones con todas las características. Ahora, de hecho, o sea, el potencial de esto es... o sea, llegaría a ser peor a la larga. O sea, más potente todavía. Porque tú puedes decirle a tu inteligencia artificial, ya de aquí a un tiempo, ¿sabes qué? No me ha gustado el capítulo final de Game of Thrones. Entonces, házmelo. Pero generarme un guión que me llegue a gustar en relación a todo lo que hemos hablado este año. Y probablemente te lo puedo hacer y te lo puedo animar y te lo puedo mostrar. Y eso no está muy lejos. Nada. Puede llegar a ocurrir. Entonces, creo que también es cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción sobre cómo funciona el entretenimiento. Porque ya van a haber actividades donde van a ser extremadamente inmersivas y vamos a tener que romper con el parámetro de simplemente yo dijeron. Porque ahora es un porcentaje mucho más alto de la población que se han vuelto creadores de contenido. Sí. Eso ya le da libertad y poder absolutamente a cualquier persona de crear el contenido que quiera, más allá de su nivel técnico, más allá de su experiencia, más allá del equipo que tenga. Eso es lo realmente impactante de la situación. Y es por eso, volvemos al principio, tenemos que instruir mucho a la gente para que sepa utilizar bien estas herramientas, porque es lo que decía Harold, yo no le voy a pedir a nadie que cabe una piscina olímpica con una cuchara hoy día, peor con una pala. Necesito una retroexcavadora y bien grande. Y eso es la inteligencia artificial ahorita, una gran retroexcavadora. Nada más. Cómo lo usamos ya depende de nosotros. Y claro, también va a tener que complementarse con la creatividad del ser humano. Es decir, del cuento del tío, por ejemplo, es... aunque está mal decirlo, pero es creatividad pura. Yo nunca había imaginado que alguien pueda utilizar el tema de la inteligencia artificial para hacer el cuento del tío, con la voz de uno de los familiares, con las conversaciones, las palabras habituales que tiene una persona, para que sea muy familiar la llamada y que la persona caiga. Es decir, creatividad pura. Es decir, lo malo en uso de la inteligencia artificial en hechos. Y para la gente que nos escucha, que probablemente no sepa bien, o sea, es posible emular la voz de una persona y llamarla. O sea, de hecho, han sido casos de que la persona más bien estaba al lado, pero me decían, pero me has llamado tú y me has dicho que te mande plata. Yo, es escalofriante. Claro, es escalofriante. En esto de las imágenes, tú eres abogado, Harold. No sé si siguen vigentes los videos como pruebas en un juicio o ya no. Pero ahora, más que nunca, no deberían estar, porque si hacen lo que tú dices, ponerle la cara a un robo, se puede inculpar fácilmente a una persona. De hecho, el tema probatorio con imágenes y audios es solamente indicial. No se considera prueba plena, exceptuando que tengas la autorización para que te graben, te filmen, te tomen una foto o te graben la voz, ¿no? Claro. Si no tienes, y digamos, yo estoy caminando yo estoy caminando por la calle y estoy filmando y de suerte, en suerte entre comillas, ¿no? Soy espectador de un asesinato. Un testigo. Ese video solamente sirve para el juez como indicio. No va a servir ni para defensa ni para accionar propiamente. No va a decir, es un indicio. Pese a que tú puedes ver todo el delito, es solamente un indicio porque yo no tengo la autorización de los que aparecen ahí. Bueno, son cosas bastante sui generis las que pasan a nivel de la creación de imagen. Ya saben, solo tienen que decir que no estuvieron ahí, punto. Y punto. El video, no, negarlo hasta el final. Ahora, pero ¿qué pasa en el consumo? El consumo, por ejemplo, hace unos 20 años, cuando se hablaba de ver películas fin de semana, era imposible pensar que alguien podría encender el televisor y ver la película que quisiera, del año que quisiera, con el artista que quisiera, como lo tienen las plataformas. Eso era hace 20 años imposible. Decía, no, eso es mucho. Hoy por hoy eso ya está absolutamente superado. Pero ¿qué viene en el nivel de consumo a partir de la inteligencia artificial? Por eso yo diría que lo más interesante es contenido súper inmersivo a demanda. Es lo que on demand. Claro, lo que les estaba comentando. Así, yo quiero ser el personaje de Star Wars. Yo quiero ser Luke. Y quiero vivir la primera película desde su punto de vista. Eso, o sea, si bien ahorita suena ciencia ficción, de aquí a unos, yo diría 5 años, probablemente sea posible, ¿ya? Pero, o sea, inmediatamente es que el ciclo de contenido se va a volver mucho más rápido. En especial porque ahora la creación de contenido es algo tan inmediato
que inclusive el ciclo se va a acelerar más, porque no voy a necesitar tantas cosas para producir, no necesito tantas ideas para hacer misiones, no necesito... Es que el ciclo se va a acelerar y terriblemente. Por lo menos en lo que va de los siguientes 2 años, la creación de contenido y más allá de los retrasos que podemos tener por la posible huelga de escritores, a nivel mundial la creación del contenido ya no, si quieres, no de grandes estudios, sino de gente normal, se va a acelerar. Claro. Wow. Creo que eso ya está en boga, ¿no? Porque el otro día estaba viendo un documental del avance de la tecnología en Japón. Ya hay esa figura, ¿no? Que tiene microhistorias donde tú puedes ser el personaje principal. O sea, lo que llamaban antes los juegos de rol, si no me equivoco, y pues corregime, Alfredo, pero tú escoges cómo va a avanzar y cómo va a terminar tu historia, pero en Japón tienes la posibilidad de verlo con realidad virtual. O sea, una parte que en Bolivia todavía no estamos muy conscientes, que también es parte de la inteligencia artificial, es justamente la realidad virtual. Lo que para el amigo Zucaritas es el metaverso. Claro. Lo que decía Alfredo, de acá a unos 5 a 10 años, el metaverso se supone que tú vas a tener una doble vida. Porque acá yo puedo ser abogado, pero en el metaverso puedo ser, no sé, Arnold Schwarzenegger. No. Y de hecho ya está pasando. O sea, hay lugares, o sea, no en el metaverso de Facebook, sino en sí, por ejemplo, en chats de realidad virtual, donde tú, por ejemplo, te pones el visor y puedes ir a una clase, por ejemplo, de baile en tubo. Puedes ir, y hay gente que de verdad trabaja de esto y que lo está haciendo y que se está entrenando ahí, tiene los trajes inclusive ahorita, pero, o sea, tú puedes ir a verlos sin necesidad de tener todo el equipo, digamos, solo vas, ves, estás viendo lo que hacen o hablar de otros lugares. O sea, es impresionante realmente, o sea, todo lo que se puede hacer, pero de ahí también el tema es, hay que tomárselo con 2 de sal. O sea, porque si bien estamos avanzando mucho, igual, por ejemplo, ChatGPT se ha vuelto extremadamente políticamente correcto. Sí. Entonces tienes que tener en cuenta que las limitaciones que nosotros también le vamos a poner no le quitan un poquito esa magia loca que probablemente suena ahorita. No se va a disparar, digamos. Tal vez sí. O sea, pero hay gente que está trabajando por regular. Y también tenemos que tener en cuenta que las plataformas de inteligencia artificial ahorita no es que es una gran computadora superpotente. Es una cantidad de gente de estas empresas, mucha gente, demasiados humanos detrás que le están metiendo 24/7 a que estas plataformas funcionen. Entonces, OpenAI, Bard o lo que sea, a la larga, yo creo que va a llegar un punto en que van a llegar a un equilibrio ahorita. Y posterior a ese equilibrio que ya todo se formalice, recién vamos a tener una explosión más alta hacia arriba. Wow. Estamos con la frase de siempre. Si es que no nos subimos al carro, estamos perdidos. Nos deja el carro, nos deja el avión, nos deja el tren, lo que quieran, pero nos deja. Y ayer, yo te cuento, Oscar, bueno, esto tal vez puedan decirme que yo estoy en las cavernas. Recién he visto, ponte la serie de Halo, que es un juego bastante famoso, ¿no? Y me ha dejado loco porque una inteligencia artificial, que en este caso la han creado, y me ha sorprendido el nombre, es Cortana. Cortana es la inteligencia artificial o el asistente virtual de Windows. Y existe Cortana. De Microsoft. Y en este caso lo implantaban en el cerebro de uno de los protagonistas. Y él solamente con el pensamiento podía generar una versión holográfica, si quieres, de su asistente. Pero ya estaba implantada. ¿De dónde ha salido esa idea? Y es lo que analizábamos en el primer programa. Todo lo que tenemos ahora, hace unos 20 años, ya había en las películas. Era ciencia ficción. Claro. Exacto. Entonces, ¿será que de acá a un tiempo vamos a tener eso? Claro, inclusive, entre chiste y chiste, lo que muchos hablábamos de nuestra generación, el zapatófono de Maxwell Smart, hoy día ya lo puedes tener en una versión mejorada, ¿no? Claro. Ya están hablando... Los gadgets de James Bond, por ejemplo. Exacto, pero ya la gente en Oriente está hablando del implante de los celulares en tu mano. O sea, en un dedo vas a tener el auricular y en otro dedo vas a tener el speaker, ¿no? Y directamente vas a contestar ahí. El tema de las gafas, Google ya las ha sacado, Apple también ha sacado una versión de Google fracasó con su primera versión de lens. Les fue mal. O sea, la idea es que todas estas tecnologías tienen que ser inmersivas y ergonómicas. O sea, porque no puede ser algo que vas a volver a utilizar. Casco. Si lo puedes integrar a los lentes que ya usas, pero hay mucha gente que no usa lentes por mucho que los necesite porque les da hueva. Entonces, el tema es, todas las tecnologías se tienen que adaptar de alguna forma a que los seres humanos las no tanto las utilicen, sino como que las consuman, que era exactamente lo que tú preguntabas. Porque al final todas estas empresas no están dándote ChatGPT porque son buenos tipos y quieren hacerte el trabajo fácil. Es por la cantidad de dinero que pueden ganar por esto, ¿verdad? Exacto. Y por darte
esta droga que no la vas a soltar más. Es interesante que utilices ese término porque es real. La mayoría de los usuarios de tecnología, y esto es algo que se conoce a nivel mundial, no usan ni el 5% de la tecnología que cargan encima. Y eso, si te has dado cuenta, hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes profesionales. La mayoría te daba un punto de vista que tú ni sabías que lo tenías en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu reloj, etcétera, 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 ¿no? Y si ahora haces un sondeo, tú que tienes a veces la posibilidad de conversar con gente del día a día, haz un sondeo, ve a quienes tienen un smartwatch. ¿Realmente utilizan lo que son los lectores? Los sensores. O para ver la hora. No, o sea, la mayoría ve la hora y quiere que les... ¿Y cuántos pasos da? Nada más. Entonces, por eso estoy muy de acuerdo en lo que dice Alfredo. ChatGPT ahorita es un boom, más que todo por lo que la gente te muestra que puede hacer. Pero yo te apuesto que la mayoría de las personas que nos están escuchando, pese a que ya estamos con 6 capítulos, si se han sentado un ratito a charlar con ChatGPT, ha sido cosas bien genéricas. Pero si te vas al fondo, inclusive desbloqueas lo que decía Alfredo, el modo diablo que le llaman de ChatGPT, donde le quitas un poco los candados que tiene para que no sea tan políticamente correcto, tienes respuestas un poco más locas, pero la gente no lo conoce. Yo quiero terminar esto y a ver qué opinan, Alfredo, Harald, de un pensamiento muy avanzado que dice que el hombre utiliza hasta el 10% de su potencia cerebral en el mejor de los casos. Pero con toda esta tecnología, en vez de ir hacia adelante, el hombre está empezando a utilizar cada vez menos porcentaje de la capacidad tecnológica a la cual está inmersa. Es decir, que tenemos muchísimo potencial, pero cada vez utilizamos menos. Es decir, estamos yendo hacia atrás. Es el conformismo. No sé qué opinas, Alfredo. Yo lo veo, por ejemplo, un ejemplo de los propios productores cinematográficos, el tema de WALL-E. Sí, ¿no ve? O sea, al final toda la humanidad estaba en una nave, todos gorditos, en sus sillas voladoras, y la inteligencia artificial a través de bots te hacía todo. Es lo que está pasando. Yo creo que, o sea, ahí sí yo soy un poco contrario a ustedes, o sea, porque sí, puede pasar lo de WALL-E, lo de Terminator, lo de Matrix, puede pasar, pero yo soy bien optimista en ese sentido. Más bien yo siento que esto nos puede dar claves para que cualquier persona pueda resolver problemas muy complicados, más allá de su nivel económico, de su educación, del lugar donde hayan nacido, lo que sea. O sea, te da un chance de poder hacer las preguntas correctas, uno, para entrenarte, y dos, para, o sea, realmente, pucha, ¿qué puedo hacer para que X cosa no consuma tanta energía? Entonces yo lo veo como un potencial terrible en la educación, en la ciencia, en la salud, en todo. Inclusive, si tienes una inteligencia artificial funcional, puedes tener gente ya cuidada por esta inteligencia artificial. O sea, tener esto en los geriátricos para gente que tiene problemas mentales. Entonces yo lo veo desde un punto de vista muy optimista. Al final sí es una herramienta, pero depende de nosotros qué tan buena la hacemos. Si nos va a cortar las manos o si nos va a dar super brazos para llegar a donde queramos. Eso es, según yo, lo importante. Qué interesante, y a eso queríamos llegar. Estas opiniones que nos dan opciones y que la gente sea la que saque sus propias conclusiones. Te agradezco, Alfredo. Hemos estado con Alfredo Sandoval, es el conductor del programa Ready Player Geek, que también, ¿a qué hora sale el programa para que lo vean? Estamos todos los días a las 4 de la tarde por Cadena A, y los sábados a partir de las 5:30 por Cadena A, y en todas nuestras redes como Ready Player Geek. Geek se escribe G-I-K. No solo es animes, películas, series, juegos de rol, cosplay, anime, todo lo que se les ocurra está en Ready Player Geek. Así, bueno, buenísimo. Hay que consumirlo, esto muy interesante. Y también, Harald, gracias por este nuevo capítulo de inteligencia artificial que cada vez nos hace pensar más. Es así, querido Oscar, y bueno, agradecerte como siempre por el espacio. No olviden también que esto lo van a poder repetir en la página de la radio, obviamente, y también busquen la repetición y todos los capítulos pasados también en Vegas Tech, en YouTube, y obviamente más información también vamos a estarla subiendo por ahí. Ya estamos casi cerca de cumplir este ciclo, y lo que yo te quiero proponer, Oscar, es que la gente pueda escribir justamente en la página de la radio o en todos los espacios de Vegas Tech cuáles son sus conclusiones. El último capítulo, más que sacar una conclusión sobre es bueno, es malo, vamos a morir, no vamos a morir, nos vamos a quedar con trabajo, sin trabajo, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial? En tu vida.
Exacto, es muy diferente nuestros invitados que obviamente tienen una interrelación directa, pero también está la gran mayoría que es gente de paso, ¿no? Gente que tal vez lo va a usar o alguna vez en su vida, o gente que le tiene miedo. Todavía. Entonces, ¿qué te parece si vamos capturando esos comentarios de las personas? Claro que sí, y muchas gracias, Alfredo. Harald, inteligencia artificial, un ciclo bastante actual, cuestionador y hasta profundo. Volvemos el próximo lunes con más de esto aquí en La Tarde es Nuestra.